Somos una charla en el café de cada esquina. Somos ese mate compartido en la cocina. Somos cantautores en la ducha, en la cancha y en el bar. Somos de acá. Somos el país de las 13 maravillas. Somos ese country justo al lado de la villa. Somos una infancia de pelota y figuritas y algo más. Somos de acá. Si nos visitas, te enamorarás de nuestro chamullo, industria nacional. Y si sos varón, anda con precaución. Las minas de acá explotan de verdad. Si naciste acá y cruzaste el mar, como en aquel tango siempre volverás. Y yo que en mi piel llevo tu piel porque aprendí a crecer acá, ya no me voy más, yo soy de acá. ¡Hey! Somos un buen polvo y el asado con amigos. Si la vida miente, le cantamos falta envido. Y si el río se llevó la plata, nos vamos a cartonear a orillas del mar. Somos de acá, somos de acá. Somos argentinos sin domesticar. Somos la soberbia y la chispa genial, la bandera desteñida de los locos sin atar. Y le damos palos a la argentinidad, pero la regamos del campo a la ciudad. Todas las gargantas con arena de este mar se encontrarán en la popular. Somos argentinos, luchando contra molinos, sangrando por un siglo, mal vendido, mal parido, por espejos de colores, por payasos y traidores, que se toman todo el vino, pero nunca vacaciones. Somos todo lo que fuimos, lo que no pudimos ser, el Titanic que se hundió y que de repente vuelve a aparecer. Es como un chiste de argentinos que no lo entendí muy bien. Por si acaso igual yo me río para no llorar también. ¿Sabes por qué? Por la furia, la emoción, el orgullo y el dolor de ser un argentino, uno más, igual que vos. Somos de acá, somos de acá, somos argentinos sin domesticar. Somos la soberbia y la chispa genial, la bandera desteñida de los locos sin atar. Somos de acá, somos de acá, somos argentinos sin domesticar. Somos una mezcla milagrosa, para bien y para mal. Somos de acá, somos de acá, somos de acá, somos de acá. Hola, 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 ¿cómo les va? Otra semana más y ya estamos nuevamente compartiendo este programa. Somos de acá, hoy con un invitado, siempre decimos, ¿no? Todos los invitados son especiales, muy especial para mí, conocido de la infancia. Hemos trabajado juntos con amigos ya cuando nacía el Observador Regional, año 1994. Hombre que también maneja mucho las estadísticas, mucho los años.
Hoy nos acompaña aquí en la mesa, no sé cómo definirlo, él me va a decir, él me dice docente, porque él es humilde, ¿no? Pero es museólogo, es historiador, es profesor, bueno, realmente mucha actividad, es periodista, le gusta mucho también la parte cultural, pero de eso vamos a hacer por allí un ping-pong, porque para hablar hay muchísimas cosas con Fabián, pero vamos a tratar de nutrirnos de este conocimiento que tiene este joven colonense y que tiene mucho archivo, no solamente en material, sino en su cabeza, ¿no? Mucha historia, como decíamos, y uno también es apasionado, no solamente de la parte deportiva, sino de la parte cultural. A mí me encanta la historia de la región, y hoy justamente en la mesa tenemos a Fabián Berger, Néstor Fabián Berger. Flaco, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, muy bien, aquí estamos aprovechando esta invitación de este programa tan lindo que siempre uno trata de verlo, conociendo las historias de tantos personajes, tantas personas de Colón que tienen tantas historias para contar. Pues sabes que Alcibíades de la Rosa decía, recordado Alcibíades, ¿te acordás? Decía, yo he recorrido el Uruguay, ha vivido en el Uruguay, ha recorrido muchas partes, ha vivido en muchas partes, o en muchas provincias de la República Argentina, pero dice, no debe haber tantos personajes como hay en la ciudad de Colón. Y es cierto, hay muchos personajes aquí en nuestra ciudad y bueno, que cada uno por ahí culturalmente tiene su historia, ha aportado su granito de arena también para la rica historia, valga la redundancia, colonense. Pero vamos a pensar desde el inicio, una familia muy arraigada aquí en la ciudad de Colón, los Berger. Familia también numerosa, muchos Berger, allá más que nada para el barrio oeste de Colón. Sí, los primeros Berger que vinieron en el cuarto viaje de los inmigrantes. Bueno, estuvieron en la zona como tantas familias, se dedicaron a la horticultura. Y bueno, después mi bisabuelo se vino ya para la ciudad. ¿A qué parte habían venido, Flaco, más o menos? ¿De Colonia Nueva del Sur, San José? Acá entre Colón y San José. Entre Colón y San José. Y después, bueno, mi bisabuelo decidió comprar una manzana ahí entre Salta, Bolívar, Bochón, ahí están todos los Berger. Crepí. Y, bueno, sí, justamente después mi bisabuelo lo que hizo, repartió toda la manzana entre sus hijos y algunos los vendieron, otros se quedaron ahí, así que hay varios Berger que quedaron ahí en esa cuadra histórica para la familia. Así que estamos instalados ahí. ¿A qué escuela fuiste vos la primaria? Yo hice en ese momento, creo que había el único jardín infante que había en la escuela 60, pero después toda la primaria la hice en la escuela normal. En la escuela normal. Con una asistencia casi perfecta, se diría, porque de los 7 años falté un solo día. De los 7 años, un solo día. Sí. Es más, fue el último día de un año que tuvo un día antes, había tenido un problema, o sea, jugando con otros compañeros de la escuela, tropecé y bueno, después el otro día no podía caminar y no pude asistir. Y fue el único día, o sea que un día que digamos que al final el último día es el de festejo, el de que se hacía de comer, de compartir algo, y fue el único día en los 7 años que falté. Qué bueno, mirá, yo soy amante de la estadística, decía, esta estadística no la tenía, Flaco. ¿Secundario? El secundario también en la escuela normal, siempre en la escuela normal, así que un gran aprecio por la institución en la cual me formé desde la primaria a la secundaria. Por cierto, tuve varios compañeros que hicimos todos los 7 años y los 5 de la Yo cuando empezaba primer año en la escuela normal, estaba como directora de Lomita Díaz, ¿no? Vos ibas a tercero, recuerdo, segundo, tercero ibas a ver, y uno recuerda a aquellos compañeros que vos tenías. Sí, yo tuve la suerte por ahí conocer a Renata Castaldo. Bueno, yo te iba a preguntar, vos tuviste como la directora en la primaria y bueno, en secundaria cuando... Renata Castaldo, histórica, directora, luchadora por el edificio nuevo, o sea, yo recuerdo mi papá cuando iba también a la escuela normal, ya estaba Renata Castaldo como directora y ya luchaba en ese momento porque la escuela normal tuviera su propio edificio, que nunca lo tuvo, o sea, desde su creación nunca tuvo un edificio, y bueno, todavía está en esa lucha, repartida ahora entre un edificio antiguo y el nuevo edificio
que está ahí. Digamos. Ah, Esa también. historia de la escuela normal y ese edificio es re interesante para conocer por los vaivenes que ha tenido y que de alguna manera demuestran lo que ha sido la educación en nuestro país. Qué bárbaro, ¿no? Es más, vos también estuviste investigando, lo acabas de decir, pintando lo que es esta escuela. Y es cierto, ¿no? Si vos te ponías a analizar Sí, los porque vaivenes que ha tenido. el edificio, cuando vino Urquiza el 12 de abril de 1863 a fundar de alguna vez Me gusta, a ver. la ciudad, lo que hizo es colocar la piedra fundamental de la primera escuela. Urquiza no tenía una gran formación formal en la parte educativa, pero supo conocer el valor de la educación y por eso también creó el histórico Colegio de Concepción de Uruguay y todo. Y la ciudad de Colón vino y colocó la piedra fundamental. ¿Qué la coloca, flaco? Decime en las calles. Bueno, hay como unas divergencias en cuanto a, al lugar. Hay como un par de versiones. Así que algunos dicen cerca de la Plaza Washington, otros lo dicen en otros lugares, así que por ahí como para profundizar todavía el tema. Pero es cierto que viene y coloca la piedra fundamental de una escuela que, como muchas escuelas, tardan en construirse, en levantarse las paredes, y recién termina de inaugurarse 4 años después de su muerte, en 1874. Que fue allí. Y es el edificio donde funciona el colegio, normal. el colegio normal. ¿Pero era la escuela Paso? Era en ese momento una escuela graduada de varones y de mujeres. Tenían 2 entradas. Una para los niños y otra para las niñas, digamos, porque eran separados. Y hasta tenía a la usanza de la pedagogía que era en el momento, un cuarto de castigo. Los chicos que se portaban mal eran encerrados, así como una prisión, eran encerrados. Ese edificio fue perdiendo estabilidad, fue quedando anticuado, y ya para 1910, 1911... ¿Estaba en ese lugar donde estaba hoy la escuela normal? Sí, es un edificio que inclusive... ¿Estaban las dos calles? ¿Estaba la 12 de abril en Urquiza? No, en la esquina de Urquiza y Alem. Ah, Urquiza y Alem, no estaba todavía la parte nueva para 12 de abril. No, la parte nueva de Urquiza nunca fue de la escuela, siempre fue la biblioteca esa. El edificio original de la escuela, que después en 1910 pasó a ser Escuela Paso, estaba en Urquiza y Alem. Ese edificio para 1910 y 1911 era considerado anticuado. En ese edificio ya no se podía dar clases, hace un siglo atrás. Fue así que se empieza a luchar para que la Escuela Paso tuviera un edificio propio. Uno de los que luchaba por eso era el diputado Guillermo Ferrari, y se logró construir un edificio más moderno, que es el actual edificio de la Escuela Paso. Después, bueno, se fue reconvertido en algún momento en la época de Quirós, cuando ese edificio de Urquiza y Alem se instaló allí el museo creado por Quirós. Por Quirós. Sí. Qué bárbaro. Dijiste Escuela Paso, vamos a hacer un popurrí también ping-pong para tocar varios temas. Después vamos a volver también a Urquiza, que me interesa mucho y que Fabián en este sentido también estudió y analizó mucho a Urquiza. Fabián, Escuela Paso. Yo estudié en la escuela Juan José Paso y hay una duda que alguna vez investigaste, hiciste también un artículo muy lindo. ¿Por qué Escuela Paso con doble S y Juan José Paso con una sola? Bueno, en realidad yo lo publiqué ese artículo en la revista Entre Arroyos, pero fue un trabajo de investigación de Carlos Contegrán. Sí, en la grafía actual aparece Paso con una sola S. Y uno cuando ve el frente de la escuela... Paso con doble S. Doble S. Y bueno, uno dice que es un error y todo eso. Bueno, en esta investigación aparece que el mismo Juan José Paso firmaba en algunas ocasiones con S y a veces con doble S. ¿Ah, sí? Sí. No sé si alguna... En aquellas épocas del siglo XIX a veces había como códigos en cuanto a las firmas, utilizar algún detalle para que señalizar alguna cosa más importante o menos, pero sí aparecen en las dos formas de escritura y es muy habitual a principios del siglo XX que aparezca Paso con doble S. Una duda que nos queremos sacar porque muchos preguntan, y ahora tengo cómo responderle a la gente que te pregunta por qué Escuela Paso con doble S. Sí, pues sería un error bastante en cemento. Sí, el que es un error es el que figura
enfrente al juzgado, el edificio donde alguna vez era la entrada de la escuela normal y que es un edificio propiedad de la Biblioteca Fiaslu, dice arriba Biblioteca Fiaslu, y la fecha en números romanos y que está escrito mal, digamos. Eso sí. Está escrito mal. Está escrito mal, digamos, porque no es la forma de escribir en números romanos esa. Mirá vos qué equivocación que han tenido ahí. Sí, sí. Uy, qué bárbaro. Es raro, digamos, porque en una biblioteca que se escribe mal un número romano, digamos, pero bueno. Qué bárbaro. Mirá, viste las cosas de color. Es como diría el papá de Gaby Jackson, el popular Chalo. Color es como el Fernet Branca, único en el mundo. Claro. Y única en el mundo es la cocina que tenemos en el programa. Te voy a contar, Flaco, porque no solamente de Guillermo Bensanquini y Marcelo, de Guillermo y de Marcelo Ramuspe, la otra pierna fundamental por no decir pata, ¿no? La pierna fundamental del programa es justamente la gastronomía. Y vos sabés que acá tenemos unos verdaderos artesanos del sabor. Está Carly y está Ita. Hoy es el turno de Ita. Adelante, amiga. Permiso, bienvenidos. Hola, buenas noches. ¿Cómo anda, amiga? Bien, ¿y ustedes cómo andan? Bueno, cuénteme, Aquí tenemos ¿qué vamos o con qué vamos a agasajar hoy a Fabenberger? Fabenberger que también fue muy admirador de su mamá. Sí. Fuimos compañeros de ¿Usted fue compañero de él? secundaria, sí. Sí. Ahora tenía. Sí, todos nos conocemos. Tati, gran admirador de María Angélica, que realmente marcó toda una época en lo que es la conservación del patrimonio colonense. Una mujer que se inició en la actividad pública y de conocimiento y la cultura desde muy chica, porque ya a los 15 años estaba colaborando con un periódico que se llamaba El Orden. A la actividad deportiva, la periodística, la docencia, la creación de la Escuela de Cerámica y la creación del Museo Histórico de Colón en 1971. Y la luchadora por todo el patrimonio, con una personalidad fuerte, digamos. A veces cuando ve una leona rugir, dice, es salvaje la leona. No, por ahí está defendiendo a su hijo. Y realmente el patrimonio para María Angélica fue como su hijo, y luchó, inclusive a costa de su propia salud, porque realmente fue afectada por la salud. Yo recuerdo mucho, conservo muy gratamente una carta que ella me mandó, digamos, no sé, una salutación muy qué lindo homenaje, Flaco. Qué lindo homenaje. No, porque hay que rendir homenaje y creo que, digamos, ya lo insistí en su momento, digamos, la Asociación Museológica en su momento planteó que el Museo de Colón debería llevar el nombre de, así es, Museóloga María Angélica González. Hoy lleva el nombre. En su momento, cuando se municipalizó y cuando se inauguró la sede, bueno, por una cuestión, digamos, no se pueden hacer ese tipo de nombramientos cuando una persona está en vida, pero en este momento creo que es un homenaje merecido a alguien que luchó tanto por la labor. Qué bueno, qué bueno. Sí. Gracias por el homenaje a Angélica. No, y justamente presencia de su hija. De mi madre. Ita, cuénteme, ¿qué tenemos como plato principal? Un vitel toné, algo para arrancar. En la entradita, suavecito. Después, una pechuga rellena con puré mixto. Tranquilo. Y para finalizar, un postre con vainilla y crema. Así que, qué bueno. bien dulce. Qué lindo. Ideal. Para la dieta de usted que sigue bárbara. Vamos a empezar algún día. Que conoce el chico algún lunes va a empezar. Sí. En algún lunes de algún año. No sé. Si Dios quiere, pero vamos a empezar. Sí. Amiga, Bueno, ya muchas muchísimas gracias y bueno, bienvenida, me gustó el homenaje que le hizo a su mamá. Sí. Me gustó Muchas mucho. gracias. Bueno, Gracias, Ita. Muy bien. Y Angélica, siguiendo con Angélica, fue conocida de la señora de Quirós, por eso muchas pertenencias del doctor Emilio Juan Quirós fue justamente donado por su señora, la señora Quirós, a Cuca. Sí, exactamente. La esposa de Quirós sobrevivió a él, sobrevivió a Miño por muchos años, ella vivió muchos años después del fallecimiento de Quirós. Y en esa relación, bueno, le donó muchísimos objetos que tienen que ver con la vida de Quirós. Con un Quirós bastante desconocido por la población colonense. Sí, señor. Por cierto, digamos, a veces es importante conocer a las personas a través de sus obras, y uno lo conoce a través de sus obras por la cantidad de cosas que hizo, digamos.
Pero y cuando hablamos con los turistas, porque hacemos un recorrido viéndolos, a veces les cuento la historia y destaco alguna cosa que tiene que ver más con toda la comunidad argentina. Digamos. Quirós, en la década del 20, por ejemplo, presentó un proyecto para que la mujer tuviera derecho a voto, ¿Sí? casi como 20 años antes de que saliera de ley. Y de su vida es bastante desconocida porque esta esposa de Quirós, en realidad, Quirós se casó cuando ya en su lecho de muerte, faltaba muy poco tiempo, unos días para que falleció. Y sin embargo también tuvo otra pareja anterior, muy joven. ¿Tuvo un hijo, Quirós? Y tuvo un hijo que mucha gente no conoce. Esa historia, sí. Sí, un hijo que además ¿Está vivo? falleció en la década Falleció. del 90. Vino un par de veces acá a Colón y todo. Todavía vive una nieta. Se vivió también una nieta. Una vida de un hijo que también que fue un gran estadista, si se quiere, una personalidad muy interesante porque tuvo una carrera destacada en la parte de la diplomacia. ¿Dónde? ¿En Italia? ¿Dónde estuvo él? Él estuvo como canciller en Nueva York, estuvo en Japón, estuvo logrando reactivar la relación entre Argentina y Japón después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. De hecho, ahí parte de su infancia pasó la hija la nieta de Quirós. Así que bueno, también una vida muy particular de este hijo de Quirós. Fabián, te propongo para el segundo bloque hablar justamente de Colón. Nombra dos personas. Hay una canción que dice de Ronaldo Morel, el cerebro de Urquiza y el brazo de Quirós. Vamos a hablar justamente del cerebro de Urquiza y el brazo de Quirós, porque hay muchas obras y hay muchos colonenses que no conocen a Quirós. Yo quiero que lo pinte de cuerpo y alma, en algunas cosas, Fabián. Yo, ya nos vamos a la pausa comercial, no tengo ningún tatuaje, Fabi, nunca me... Pero si yo me haría un tatuaje, me lo pondría acá en el brazo a Quirós, mi prócer colonense. Por eso digo, es más, me está esperando el amigo Hueso, creo que el que hace tatuaje, le llevé la foto y todo, tengo que animarme. El día que me anime nunca me hice un tatuaje, pero me lo tatuaría a Quirós porque uno realmente aprendió con ustedes a leer, a compartir y a apreciar todo lo que hizo. Si vos te ponías a enumerar la costanera, el parque, los puentes, estoy a través de la lectura, el puente que va a Lieve y nadie sabe, Sí, el puente sí, de Quirós, el el puente puente de del Lieve. Palmar, Sí. el puente de Arroyo Urquiza. Sí, sí. ¿Cuántas cosas hizo? Proyectaba una estación, ¿A Paysandú? ¿Una el estación puente de de Paysandú, sí. Por eso- Una base aérea Una proyectada base para aérea Colón. también. A Pero una bueno, ciudad pequeña, digamos. de todo eso vamos a estar hablando en el segundo bloque. Primera pausa comercial en Somos de Acá. Hoy nos acompaña Fabián Barger y, por supuesto, un tema que me apasiona mucho, la historia de Colón. Muy bien, segundo bloque de Somos de Acá. Decíamos, nos acompaña en la mesa Néstor Fabián Barger, periodista, profesor, museólogo, historiador. Y bueno, uno a veces cuando se refiere a una persona como el amigo, siempre tienen respetuosamente, y yo le estaba diciendo flaco, pero claro, con él lo conozco desde chico, trabajamos juntos, a veces se me escapa el flaco. ¿Está bien que te diga flaco? Sí, a veces no tan flaco, pero... No tan flaco, ¿no? Pero siempre históricamente lo conocimos Sí, al amigo por el apodo, pero desde chico, hoy vamos a decirle Fabián. Fabián, decíamos hoy hablar de dos cosas fundamentales de Colón, es hablar del cerebro de Urquiza y el brazo de Quirós, como lo pinta Ronaldo Morel en su canción. Digo cerebro de Urquiza porque cuando nace Colón, vos me vas a explicar bien en detalle, flaco, vos tenías más o menos conocimiento, no sé, el personaje entre comillas, esta personalidad que trajo Urquiza como Sauríguez, justamente también como Alejo Peiret, cuando fundan Colón, creo que fue Sauríguez el que aconseja Urquiza, o Urquiza, no sé, tuvo mucho que ver también, que no fue como todas esas colonizaciones coloniales que venían de la parte de España, hispanoamericana, pero a Colón se le gira el mapa 45 grados, para que en un momento del día todas las casas tuvieran sol. Y antes estaba dividido por varas, creo que era de 11 varas, no tengo bien, me va a decir el profe, pero los metros, en cada calle. Eran angostas, vemos en las distintas, o en los distintos lugares de la provincia de Entre Ríos, hay 2 o 3 ciudades que son, creo que una es el pronunciamiento, que también mucho tuvo que ver Urquiza, hay otra más por aquí, por Entre Ríos y Colón, que tiene 17 varas, o sea, son calles anchas. Eso lo hicieron para que tenga oxigenación, plantar muchísimos árboles,
y que por ahí hoy vemos esta sombra que tenemos gracias a este paisaje verde en la ciudad, gracias a ese cerebro que fue el inicio. Y después más adelante vamos a hablar del brazo de Quirós que termina de pellecer, que por naturaleza, cuando dice, me va a corregir también Fabián, cuando se funda Colón Urquiza, dice, dejó fundada esta ciudad en los más bellos recintos de la costa del río Uruguay. ¿Es así, amigo? Sí, ese es por parte del discurso que hace Urquiza cuando vino el 12 de abril. Y la figura de Saurídez que mencionaba es muy destacada porque, si bien él no estuvo viviendo en Colón, es el que diseñó él fue el que diseñó. Y además ya tenía una actuación previa que fue quien recibió a los inmigrantes. Siempre se menciona la llegada de los inmigrantes como el 2 de julio, cuando en realidad los inmigrantes llegaron, el primer contingente, el 1 de julio. El 2 es una fecha simbólica de alguna manera, pero en realidad hay una carta que escribe Saurídez a Urquiza y menciona el día de ayer, o sea, 1 de julio de 1857, es que llegaron los inmigrantes. Y Saurídez fue el que los recibió. La figura de Saurídez es muy importante porque era una persona nacida en Francia que tuvo una formación universitaria en varias ramas. Él conocía de lo que es la ciencia militar, conocía un poco de medicina, de paleontología, de topografía, es más, creó el departamento topográfico de Entre Ríos, y vino a la Argentina y estuvo trabajando en Buenos Aires en la época de Rivadavia. De hecho, él trazó algunas calles de Buenos Aires, trabajó en lo que es la parte paleontológica de lo que fue después el Museo Nacional, y después se vino a la Argentina, estuvo trabajando por Urquiza, recibió a estos inmigrantes y después estaba dirigiendo una academia militar en Gualeguay cuando Urquiza decide fundar Colón. Y aunque estaba ocupado, Urquiza insistió hasta que pudo darse un tiempo y venir a trazar la ciudad de Colón. Con todo su conocimiento que tenía, hizo este trazado de calles mucho más anchas que las calles que uno puede observar en ciudades más antiguas de Entre Ríos, y con este ordenamiento que tiene la ciudad. Si uno observa en particular, la ciudad de Colón es la primera ciudad desde el sur hacia el norte sobre la costa del río Uruguay, que está justamente sobre la costa del río Uruguay. Gualeguaychú está sobre el río Gualeguaychú, Concepción del Uruguay sobre el río Chitapé, y Colón exactamente sobre el río Uruguay. Y aprovechando estas lomadas, Guchón decía que tenía también 7 lomadas como en Roma, la ciudad de Colón, y por ese ordenamiento la ciudad de Colón no están afectadas por las crecientes como otras ciudades que son mucho más bajas y más antiguas, digamos. Y esto se lo debemos a Saurídez, que además se involucró mucho en lo que es la defensa nacional. Él, que había nacido en Francia, se involucró en la política local y terminó siendo asesinado en uno de los tantas defensas que tuvo el Colegio Histórico de Concepción del Uruguay. Ahí, en una de esas revueltas que tuvo López Jordán, él estaba en la defensa, porque el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay también es una especie de colegio militar, y ahí cayó muerto. Hoy por hoy, una placa que se conserva en el lugar, recordando aquel acontecimiento. ¿Sí? Colegio también que creó Urquiza. El colegio presidente de la República Argentina. Exactamente, algún presidente paraguayo también. ¿También? Es un lugar, además, un edificio que quiero mucho porque también ahí funciona una sede de la UADER, de la universidad, y es donde estoy dando clase en la carrera de museología que doy clase allá. Vos venías ahí justamente hace un ratito. Sí, justamente hoy teníamos que entregar las notas a ver quién aprobaba, quién quedaba como regular, como promocionado, así que vino de allá. El único lugar de Entre Ríos donde se dicta la carrera en museología. ¡Qué bárbaro! Fabián, hoy, hace unos días estuvimos aquí con la presencia de un gremio muy arraigado también en la ciudad de Colón, como es el SOMO. Y bueno, me llamaron como locutor, como animador, y ahí le estuve contando un poco de historia también. Me tomé el atrevimiento desde los profesores que uno va a aprender un poco, contarle que Colón nace como ciudad-puerto. Colón nace con el puerto, le hacía toda la historia. La necesidad, ¿no?, de llevar esos productos que tenía la colonia San José. Contame un poquito sobre ese inicio. Sí, hay que diferenciar un poco lo que tiene que ver Colonia, San José, con la ciudad de Colón.
La colonia San José fue un emprendimiento privado de Urquiza y un emprendimiento rural. La ciudad de Colón es un emprendimiento estatal de gobierno de Urquiza y urbano. A veces, para ser un poco didáctico, yo digo que la colonia San José era una especie de country de aquella época. ¿Cómo es un country? Es una propiedad grande donde el dueño o la institución dueña lo divide, lo fracciona, vende las parcelas, brinda algunos servicios y establece pautas. Acá se pueden construir edificios de tanta altura, esto, digamos, esas cuestiones. De esa manera surgió también la colonia San José. Eran propiedades de Urquiza, las dividió, las entregó, los colonos las fueron pagando, con la diferencia que, digamos, a un country actual, que por ahí son casas suntuosas, y en ese momento la división del terreno en aquella época era para que los colonos pudieran cultivar. Pero hace como después del puerto, ¿no es cierto? 4 o 5 años después que se funda Colón, se crea el departamento y se lo llama Colón, y ahí hubo también mucho recelo. Claro, porque era, ya digo, era un emprendimiento privado. Mirá la duda que me saco. Y entonces se necesitaba, sí, crear una ciudad, una localidad, con la posibilidad de ser en ese momento un puerto de tercera categoría. O sea, una cuestión de poder hacer los trámites actuales. De hecho, ya de alguna manera los colonos podían utilizar el río, digamos, desde 1860, antes de la fundación de Colón, había hecho Urquiza un convenio con una empresa naviera de Salto, entonces cualquier inmigrante, cualquier colono, se acercaba a la costa del río, levantaba una banderita blanca, el barco a vapor que cruzaba el río Uruguay se detenía, un botecito lo llevaba hasta el barco y podía ser recorrido hasta Buenos Aires. Cuando se crea, se funda la ciudad de Colón, se establece como el lugar puerto. No debemos confundir con la parte de los muelles, la estructura de muelles que fue posterior. Muchos de los embarques que se hicieron al principio de la ciudad de Colón se hacían en realidad más al sur de la ciudad, en la zona de Paso Paysandú. Ah, ¿la zona de Paso Paysandú? Exactamente, porque ¿qué pasaba? No había una canalización del río, no estaba dragado el río, y la zona del Paso San Francisco y todo eso era difícil pasar por las embarcaciones más grandes. El Rey David, ¿dónde llegaron? El barco que trajeron los primeros inmigrantes. Esos barcos que eran más pequeños llegaron hasta acá, hasta lo que es lo que era la escalera Espiro. Pero los barcos más grandes... ¿Dónde estaba la escalera Espiro para graficarlo? Bueno, no se sabe exactamente dónde. Muy probablemente al sur del puerto actual, probablemente a la altura de la Triquinal, digamos, son como referencia, no hay una exactitud en cuanto al dato. Pero sí digo que los primeros embarques en la primera época de los barcos más grandes se hacían en el Paso Paysandú. Recién, por iniciativa de Emilio Gauchón, otro colonense que fue diputado nacional, recién a partir de eso se logra la canalización del río Uruguay, el dragado de la parte del Paso San Francisco y la construcción de los muelles de Colón. O sea, antes que Quirós, el gran benefactor de Colón fue Emilio Gauchón. Y justamente por ese motivo, la calle que nace en el puerto lleva el nombre de Emilio Gauchón. O sea, todo tiene un porqué. Qué bárbaro. Es más, hay una placa, se recuerda aquel momento, cuando se inauguraron los muelles, vino Emilio Gauchón, se hizo un gran acto, hay algunas fotografías interesantes, o sea, todo como una especie de caravana de gente que vino, y un acto central, aparte en la zona del puerto, se hizo en el establecimiento donde funciona ahora la escuela normal, o sea, en Urquiza y Esa foto, antigua que hay, ¿es cuando viene el barco trae los restos de Emilio Gauchón o del doctor Arminio? No, de 1934 cuando repartían los restos de Quirós. Que estaban los automóviles ahí arriba sobre el muelle del puerto. Gauchón está enterrado en Buenos Aires. O sea, está enterrado en Buenos Aires. Sí, Gauchón fue diputado nacional. ¿Cuántos diputados nacional tuvo Colón? Y tendría que contabilizar. No, creo que son 3, estaba Quirós, Gauchón y me está faltando uno. Sí, me está faltando un diputado también que era de acá de Colón. Sí, pero ahí tengo el otro ¿Vos nombre. también esa Sí, tengo los datos, pero no me acuerdo ahora el nombre. Y bueno, hicieron grandes actos, pero quería terminar el tema de Emilio Gauchón. Emilio Gauchón nació en realidad en la zona rural de lo que es actualmente Colón. Siempre se lo identifica como Colón, pero nació unos años antes. Y casi de casualidad porque nació a poquito tiempo que llegó la madre acá. Que por cierto una bergera, la madre de Emilio Gauchón.
Megochón después se fue a Buenos Aires, fue diputado nacional, estuvo en la revolución del 1890, que fue el inicio de la Unión Cívica, estuvo en el Jardín Florida, Megochón era un gran orador, un excelente orador, uno de los oradores más importantes que tuvo la historia del Congreso de la Nación. Y además en esa actividad legislativa también se relacionó con el mundo de la masonería y formó parte de la masonería argentina. De hecho, presidió la masonería en toda Argentina y tenía en algunas épocas, tuvo como secretario a Leopoldo Lugones, el escritor, digamos. O sea, así de la importancia de Emilio Megochón. Qué bárbaro. Vamos a hacer un alto a la huella aquí, antes de hablar después de Quirós. Quiero que me hablen un poco de los masones, que muchos también tuvieron que ver con Colón. Pero primero vamos a recibir ahí. Adelante. Uy, mira que viene acá. Aquí viene el plato principal. Muy bien, a ver. Qué lindo. Ahí estamos. ¿Qué es esto? Cuénteme. Pechuga rellena con jamón y queso y un purecito mixto. Qué lindo, qué lindo. Es para la dieta. Es para la dieta, ¿eh? Sí, algún día la haremos, pero Bueno, todo realmente, para la dieta. tema que me gusta, no sé, ¿a usted le gusta la historia? Sí. ¿Le gusta la pasión? Muchos años. Bueno, yo estoy leyendo Yo acá. viví con la historia. Usted vivió con la Yo historia. viví con la Usted historia. Se crió con la historia. Se crió con la Exacto, historia. Yo viví. Son temas que apasionan a los Sí. colonenses, lo que llevamos hoy Toda la a nuestra historia de ciudad en uno. el corazón, sí Es señor. la historia de uno. Sí señor. Así que, Y está, muchas bueno, gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Esperamos el permiso. postre después del Sí, tercer bloque. ahí está. Qué grande, veo qué atención, Fabián. Muy bien. Decíamos, bueno, la Urquiza, los masones. Urquiza era masón, por eso se llama también la plaza Jorge Washington. Sí, exactamente. La Urquiza, bueno, o sea, Washington fue el primer presidente de Estados Unidos y Urquiza fue el primer presidente constitucional de Argentina. Así que había una pequeña relación con ese tema, había una admiración. Además se conserva un cuadro de Washington en el Palacio de San José. Y Urquiza también formaba parte de una logia masónica que es la logia masónica más antigua que está en funcionamiento actualmente todavía. ¿Ah, sí? En Concepción del Uruguay. ¿Sí, en Concepción? La logia más antigua del país está funcionando en Concepción del Uruguay. ¿Qué es ser masón? Bueno, la masonería es una organización social, ellos se definen como filantrópica, filosófica y progresista. Es una organización donde se plantea determinados fines morales y con un lenguaje de educación simbólico, donde participaron muchísimos de los personajes más importantes de la historia de la humanidad, de Argentina y en particular de San Martín fue Colón. masón. San Martín era masón, exactamente, y fundó varias logias masónicas. Dijiste, en la actualidad hay Concepción del Uruguay. ¿Hay masones en Colón? ¿Hay conocimiento? No tengo idea que esté funcionando una logia. Una logia, tengo entendido que no. Porque La es logia muy masónica, conservador. o sea, la logia masónica que existió en Colón, no se sabe exactamente hasta qué año funcionó, pero sí tuvo una actividad muy importante desde 1875. ¿No? Pertenecieron varios personajes de la historia que colaboraron por ejemplo, una de las obras más importantes que dejaron la logia masónica que existe en Colón es la creación de la Biblioteca Fiasluc. Sí. La Biblioteca Fiasluc fue creada a partir de iniciativas dentro de la logia Estaba Cristóbal Colón. Que ahí estaba el papá del doctor Emilio Quirós, ¿no? Ya, Exactamente. estaba el papá en esa logia. Sí. Una cosa en particular, hablábamos recién de la plaza, en el momento de la fundación de Colón, la logia de Washington, de Concepción del Uruguay, pertenecía a una gran logia que estaba con sede en Montevideo. Las logias son como podemos comparar con los clubes Sí. y las grandes logias como la AFA, digamos. Entonces, el club o logia, digamos, de Washington pertenecía a la AFA o la gran logia de Montevideo. Y la otra logia destacada dentro de nuestra zona estaba en Paysandú y se llamaba Colón. Colón. O sea, casualmente, digamos, la ciudad se llama Colón y la plaza Washington. De hecho, el edificio que utilizaba la logia de Paysandú, la logia Colón, todavía está en pie en Paysandú y es donde funciona la Casa de la Cultura de Paysandú. Sí. Ese edificio imponente que existe en Paysandú, en la calle Leandro Gómez. ¿Podría tener relación con otra ciudad? ¿Ese nombre? Y O puede- puede o no, digamos, Porque también es hay- mucha casualidad. Es mucha casualidad. Porque Pero- también dice ahí, en el discurso, ¿no?, que hay alguien que le dice a Urquiza,
En general estamos haciendo el trabajo de Quirós, estamos descubriendo tierra. Sí, hay en realidad es una historia que aparecía más en los folletos turísticos de la primera época de Colón, y no se sabe a ciencia cierta si es cierto o no, digamos. Plantea como que un lugarteniente le dice, fundar una ciudad es como descubrir tierras por Colón. Y Urquiza le responde, usted lo ha dicho, Colón se va a llamar el pueblo, pero digamos, es un cuentito muy lindo que queda lindo en un folleto turístico. Flaco, otra pregunta, que siempre tengo esa duda, he leído, recontraleído, lo he analizado, lo he masticado y todavía no puedo digerir. ¿Tuvieron que ver algo los masones con la muerte del padre Cot, Lorenzo Cot, el cura sin cabeza, como se lo conoce acá? Tenía una capilla acá cerca. Sí, a ver, la logia masónica de Colón fue fundada en 1875, varios años después del asesinato de Lorenzo Cot. Me saco una duda, una duda grande. Bueno, él también era intereses políticos con la iglesia, tal vez. Sí, había mucho conflicto en esa época, digamos. Hay un libro muy lindo de Celia Bernas, ¿Quién mató al padre Cot? Uno lo lee, se queda con la duda igual, pero sí refleja inclusive muchos artículos periodísticos de la época que eran bastante críticos con Lorenzo Cot y otros que estaban a favor, digamos. Era muy conflictivo el ambiente y sabemos que en alguna época, digamos, hoy por hoy, si hay un conflicto entre distintos sectores, se llega a un juicio. En aquella época del siglo XIX, por ahí se terminaba con un asesinato. Así terminó también Urquiza. Y bueno, a veces se resolvían con la sangre. Qué rivalidad, ¿no?, entre López Jordán y Urquiza. Ya terminamos el bloque y vamos a dejar a Quirós con todas las obras para que el flaco se explaye para el tercer bloque. López Jordán, sí. Y hay una venganza de parte de un colonense con respecto a López Jordán. ¿Ah, sí? López Jordán es considerado el autor intelectual de asesinato de Urquiza. Por eso me parece medio incomprensible que una calle de Colón lleve el nombre de López Jordán, digamos. ¿Sí? El autor intelectual de alguna manera de la muerte del fundador de la ciudad. Pero más allá de esa cuestión, yo también pensé López Jordán tuvo sus vaivenes, fue apresado, después varios de vuelta. Está López Jordán, el padre, que estaba justamente con Ramírez, nada que ver con el hijo que estaba. López Jordán, cuando estuvo preso en Rosario, después se escapó vestido de mujer, se tuvo por tanto tiempo exiliado. Y después, bueno, tuvo una autorización para volver al país y estuvo viviendo en Buenos Aires. Ahí lo buscó un colonense y lo asesinó. ¿Sí? Sí. ¿Tomó represalia por lo de Urquiza? Hubo un juicio muy interesante, yo he leído todas las actas del juicio. Aureliano Casas, el que lo asesinó, argumentó que había asesinado a López Jordán porque decía que López Jordán había asesinado a su padre, Zenón Casas, en la zona del Palmar. Y bueno, por ese motivo fue asesinado. Tuvo cierto beneficio de parte de la familia Urquiza porque le pagó todos los abogados, todas las cuestiones, pero le buscó la vuelta y lo asesinó. Es más, los argumentos, cuando lo encontró en una de las calles de Buenos Aires, le dijo, usted se acuerda de mi padre, yo lo mato por ese motivo. Qué bárbaro esta historia que cuenta Fabián, qué bárbaro. Estamos conociendo Colón también, los colonenses por allí que yo me considero un colonense Nick. ¿Por qué Nick? Me dijo una vez, nacido y criado en Colón. Hay muchos colonenses que no son Nick y bueno, ya hablan mal de Colón, no hay que hablar mal de Colón. Fabián, vamos a compartir la segunda pausa comercial, me interesa, y el tercer bloque se viene con todo, ¿no? Las obras de este brazo que tuvo la ciudad y que realmente tuvo una década, a mí se hubiese estado más. Lo que hizo Quirós en nuestra ciudad. Pausa comercial y enseguida volvemos con más Somos de Acá. Hoy nos acompaña Néstor Fabián Berger. Muy bien, tercer bloque de Somos de Acá, la estamos pasando bien. ¿Comió bien, amigo? Pero excelente, la verdad que muy bien, muy bien. La tenía con el arte culinario, ahí está, realmente espectacular, ahí va. Y después hay que dejar la propina, ¿vio el amigo Guillermito, el mozo que está en es muy bueno también. Fabián, tercer bloque de Somos de Acá, un tema que cala hondo en los colonenses. Vamos a hablar del doctor Herminio Juan Quirós y vamos a empezar rápidamente por un lugar de pertenencia apasionada, para mí y para muchos, el Parque Quirós, justamente, donde hay, Fabián solamente sabe las cosas que hay en el parque de valor, estatuas de un valor, hay una insignia de la República Argentina que hay pocas en el país, hay, bueno, cuántas cosas. Vamos a empezar nomás con Fabiana, que
que él arranque por donde quiera, pero ¿qué significa el Parque Quirós para Colón? El Parque Quirós es muy significativo y está muy cercano a los sentimientos de todos los colonenses porque uno ha vivido en ese lugar distintas etapas de la vida. Aquel que nació, por ejemplo, en Colón, ha encontrado ahí su primer lugar de juego, con las hamacas, después con la etapa escolar, la educación física. Más de uno ha hecho algún paseo romántico de noviazgo por ese lugar. En su momento las quemas del muñeco. Ya cuando casado, por ahí lleva a sus propios hijos al lugar. Encontrarse también con la fiesta de artesanía, con muchos recuerdos, muchos espectáculos de artistas que uno admira y que puede apreciarlo en ese lugar. Así que como que están ahí como un banco de emociones y sentimientos que uno ha vivenciado a lo largo de mucha vida, de toda la vida. Y está también la impronta de Herminio Quirós, que supo crear en una ciudad tan pequeña como Colón un parque a la altura de la capital de provincia. De esta misma característica del Parque Quirós hay solamente dos. Este se asemeja al Parque Urquiza de Paraná. Yo tengo muy presente una revista Atlántida de la década del 30, donde hace una edición especial de toda la Argentina. Y entonces publica algunas fotos de cada provincia. Y de Entre Ríos publica únicamente fotos de Paraná, lógicamente por ser la capital de la provincia, y de Colón con el Parque Quirós, porque es un parque a la altura de la capital de provincia, con ese diseño, con esas características tan especiales, una especie también de parque botánico, con tantas esculturas que logró conseguir Urquiza en esa larga o corta, porque fue 10 años más o menos legislador nacional, y que él recorría cada una de las dependencias que había nacionales y iba consiguiendo algunas esculturas que sobraban, que no tenían destino, y que se mandaba. Muy lindo ver las cartas donde él plasma cada una de las cosas que mandaba para crear su Parque Quirós. Enfrentando inclusive los intereses de aquella época. Sí, Digamos, señor. Hay que llegar. Hay una carta donde él plantea que la verdad está entusiasmado que dice vamos a ampliar el Parque Quirós. Quería hacerlo de 9 hectáreas. Vamos a ampliar. No, Sí, pero no vamos a decir nada porque seguramente va a aparecer algún propietario ahí cercano que va a empezar y aparecieron las cotizaciones. Y aparecieron y subieron las cotizaciones y él le explicaba, Fabián, vos me corregí, esto van a ser para sus nietos, esto va a ser para sus hijos. Y terrenos que en esa época, como decía Fabián, bañados, no tenían tanto valor y lo triplicaban. Yo digo, tenemos conflicto ya desde esa época, como dice Fabián. Él quería llegar hasta el río Uruguay, hacer el parque con esas dimensiones. Pero también hablaste de la parte botánica. Trajo a uno de los mejores paisajistas, no solamente de la Argentina, sino del mundo, con el ingeniero Thais. El Thais, la familia Thais, en realidad está el francés, el paisajista destacado, uno de los más destacados de la historia del paisajismo argentina. Fue el que diseñó el Parque Botánico en Buenos Aires, los bosques de Palermo, hizo un poco de diseño, un gran paisajista. Es difícil, siempre está en la historia o en el imaginario colectivo que vino Thais acá. Está difícil documentar ese tema. Sí se sabe que Thais fue funcionario y que un funcionario vino y diseñó. Las características del Parque Quirós responden a los diseños de Thais. El tema es que los Thais son toda una familia de paisajistas. Hasta hace poquito falleció uno de los descendientes que también era paisajista. Así que un Thais seguramente estuvo. No sé si el primero o el hijo. Falta todavía documentar ese tema, pero sí está en que es un parque al estilo de los Thais. Vos que sos investigador también, historiador por supuesto, Fabián, ¿se puede conseguir ese dato de cuál fue el Thais? O sea, hay que investigar mucho, hay que llegar a la fuente y tratar de revelar el dato. Pero lo cierto es que un Thais fue el que, para hacer la corta, pero... y tiene el Parque Quirós muchísimas historias. Bueno, vemos por ejemplo, empezando por el portón mismo de acceso, que tiene ese monumento tan grande, que muchos colonenses dicen que es el monumento a la madre. Y en realidad es un monumento erigido en honor a Herminio Quirós. Cuando se trajo los restos mortales de Quirós a Colón, se colocó la piedra fundamental de este monumento. Y tardó
casi 30 años en elegirse el monumento. Una obra escultórica que es una obra de un escultor muy importante argentino que es Luis Perlotti. Luis Perlotti fue amigo personal de Quirós. Perlotti además tiene la impronta de haber sido uno de los primeros escultores argentinos que tomó la figura del hombre americano, estudió la figura del hombre americano, estuvo mucho tiempo en el norte del país, y empezó a retratar en sus obras escultóricas el hombre americano, no solamente el modelo greco-romano que existía y se establecía en ese momento en la escultura. Y al ser el mío Luis Perlotti, amigo personal, fue también el que tomó la máscara mortuoria de Quirós y hizo varias obras en Colón. En Buenos Aires creo que hay dos nada más museos de esculturas. Uno de ellos es la Casa Botaller de Luis Perlotti. Una vez le aporté al Museo Luis Perlotti de Buenos Aires un catálogo de obras. Yo tenía registrado fuera de Buenos Aires unas 50 obras de Perlotti. Yo le aporté más de 20 obras que existen en nuestra zona, que son obras de Luis Perlotti. ¡Qué bárbaro! Y ese monumento en particular lleva el nombre de la protección. En realidad el diseño, yo tenía un bosquejo de que hizo Perlotti, incluía una serie de obeliscos junto en ese momento y nunca se terminó de construir totalmente. Pero se conservan así varios modelos que hizo Luis Perlotti de ese y otros monumentos más. El mausoleo de Quirós, que está en el cementerio de Colón, también es una obra de Perlotti, y varias placas y varias obras que están desperdigadas en distintos lugares, casi hasta olvidados, rincones de distintas instituciones que hay en Colón. Qué bueno tenés, presente, y vos me contaron, sos de recorrerle y cuando falta un tornillo, vas y das aviso, falta un tornillo, sos de recorrer las placas, sos de recorrer... Sí, hice un relevamiento de las placas en Colón, porque a veces son bastante vulnerables, se van perdiendo, o a través de fotografías antiguas puedes rescatar, bueno, acá estaba tal placa. Porque, digo, por un lado son un homenaje a determinado personaje, a determinada institución, que se deben conservar porque forma parte de conservar la memoria. Pero además tienen una cantidad de datos que sirven a fuentes para establecer cuál fue cronológicamente nuestra historia. Yo sé que has rescatado placas, yo sé que has rescatado monumentos, eso va a ser tema también para hablar otra vez. Os digo, me encanta la impronta de Fabián de estar por allí haciendo ese relevamiento permanentemente con las cosas nuestras. Hablando de las cosas nuestras y de Somos de Acá, tenemos el postre, Fabián. Adelante. Esto. Bien para golosos, Oh. con dulce leche, merengue y vainilla. Qué lindo. que bien y la crema y la crema. artesanal acá. Sí, Somos- todo hecho acá. Qué bueno, Así que- amiga, no, que esto para la foto, mismo lo están filmando acá, esto es Está algo en Santiago. fabuloso. Bueno, Bueno, Ita, muchas gracias realmente por un venir. placer, como siempre, Ita, Bueno. compartir esto y más tenerlo hoy un amigo Sí, que muchas estudió con gracias nosotros. por Yo era más venir. chico que usted, un año más chico que usted, Sí. pero estudiamos en la misma escuela, así que realmente un Todos placer todos conocidos. a través de los años estar compartiendo esto. Bueno, Gracias, muchas Ita. gracias por haber venido y que disfruten. Gracias, Gurisa. Realmente, sí, es un placer. Después de los años, yo era un año menor que Ita y que Fabián, y compartimos por sí el mismo colegio. Fabián, vamos a hacer un popurrí también. Te digo, Costanera. ¿Qué me decís la Costanera? Está hablando también, enganchando y empalmando también con lo de Quirós. Hoy por hoy varias ciudades ribereñas de Entre Ríos han logrado o están logrando, luchando por defensas costeras, ¿no? Sí, señor. Y gestionan Defensa sur, fondos defensa norte, nacionales. Qué bárbaro. Quirós en su momento Qué bárbaro. ya lograba una defensa costera, como una avenida costanera, como la que tenemos en Colón. Me hace emocionar, amigo. La zona costera de Colón tenía un desnivel natural del río y lo que uno ve como costanera hoy es todo relleno. A pico pala, como era en su momento, uno cuando va por la parte baja de la costanera se encuentra con un parador gigantesco. Esos paradores también fueron construidos para contener todo el relleno que se hizo. Así que una obra faraónica que además se terminó años después del fallecimiento de Quirós.
Mientras cruzan los bomberos por acá cerca, amigo, le cuento, obra que vos cruzás por abajo y no ves una rajadura, una obra monstruosa, como decía él, que fue hecha a pico y a pala artesanalmente por los picapedreros que había en esa época, que detalladamente iban colocando las piedras. Qué trabajo, hoy así, algo nuevo. Y ¿por qué antes eran las cosas más duraderas? Y hay muchos vestigios del trabajo puntual del picapedrero. Uno a veces, si toma el detalle y va observando, inclusive hasta por la calle 12 de Abril, va a encontrar entre la vereda y la antevereda una serie como una especie de cordón, y todavía hay vestigios de las piedras que fueron talladas para hacer esa obra, en varios sectores de la 12 de Abril, y en la calle Peiré y en otros lugares más. Todavía se conserva. Y acá, muy cerca de donde estamos en este momento, inclusive hay una casa, una de las más nuevas, realizadas por un picapedrero acá en Colón, y era un trabajo importante. Uno ve inclusive lo que es la construcción de la estación fluvial, sí, donde funciona actualmente la oficina de turismo. Yo he podido observar planos de ese edificio, y están dibujadas las piedras como debían ser cortadas, y el picapedrero lo hizo exactamente como estaba pedido por el arquitecto. Qué bárbaro. Así era Qué el nivel trabajo de detalle. Yo tenía conocimiento, bueno, no solamente en Colón, sino uno de los últimos picapedreros también que había, que construyó la capilla allí de San Anselmo, también que se lo hizo también a base de piedra. Después vamos a estar hablando de Exactamente. eso. Eso. Pero seguimos con Colón, vamos a seguir con Colón. Después llega también otra obra, el colegio, que hoy lleva el nombre justamente, haciendo honor, la PET número 1, doctor Herminio Juan Quirós, pero trae la escuela técnica en la Colón. Sí. En la escuela técnica también tenemos también mencionar el caso de Emilio Gauchón. Emilio Gauchón fue como legislador, fue un visionario en el tema de establecer, en la época de él, digamos, él falleció en 1912, se hacían muchos planteos y debates legislativos sobre la implementación de establecimientos secundarios. Y él insistió mucho en el tema de educación técnica o agrotécnica. De hecho, fue uno de los primeros que insistió en la constitución, la creación de la Escuela Agrotécnica de Colón, en su momento la primera escuela de agricultura del país. Y Quirós también colaboró en ese sentido. Había una visión de la formación de estudiantes en oficios. Por eso también se excluyó las dos escuelas, una dedicada a las chicas y otra a los varones. Inclusive con esta impronta de ser establecimientos que albergaban la llegada de estudiantes desde una amplia zona. Conjuntamente con la creación de las escuelas técnicas, o la escuela de oficio que era en ese momento, también se creó el internado fraternal. Había un internado fraternal que funcionaba donde actualmente funciona la casa del docente. Claro, ahí fue, justamente. Ahí, sí. Que tenía hasta su propia banda. Bueno, eso también quería la banda, que también traía los instrumentos Quirós para proveer a la banda. Sí. O sea, la visión que se tenía en su momento de todo un proyecto educativo, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Uno se pone a pensar y tan solo en una década, hacer había hablado de la biblioteca, Fabián, el nuevo edificio de la biblioteca, ¿sí por lo sabés? El edificio de la biblioteca, si bien se inauguró casi más de 10 años después de su muerte, también una obra que gestionó Quirós. Leer los proyectos que presentó en la Cámara Legislativa, Quirós es ver el futuro del país, de alguna manera. Y eso que yo también estuve observando, el tema de los pedidos y las notas que él mandaba al Congreso, y en muchas ocasiones tuvo que mandar notas solicitando la dispensa del caso porque no podía estar presente en las sesiones por razones de salud. Un hombre que tenía serios problemas de salud, digamos, falleció bastante joven inclusive, y a pesar de todo eso, luchaba y se preocupaba y viajaba para proyectar una ciudad y una provincia, porque su proyecto también como ordenador de la provincia es muy interesante.
cada vez que asume un gobernador, al comienzo de las sesiones del Congreso Provincial, hace un discurso, y leer ese discurso que hace Quirós es muy interesante, porque inclusive habla hasta de lo que hoy se plantea como los ñoquis, ¿no? Él habla de la empleomanía, y le habla a los jóvenes de formarse, de cultivarse en distintos oficios, y no solamente depender de algún trabajo en la órbita pública, sino salir a trabajar. Y lamentablemente estuvo en la función pública apenas poco más de 10 años, en la época de 1920 asume como diputado nacional, y después menos de un año como gobernador. Un caso particular y con mucha mala suerte. Una vez yo escribí la historia de la Yeta Colonense, después de haber sido electo gobernador, antes de asumir se produce el primer golpe de Estado de la Argentina. Mirá vos. Y como era antipersonalista, o sea, estaba enfrentado a la línea de Irigoyen, el gobierno militar permite que asuman. Son dos casos nada más donde se mantienen los gobernadores democráticos, Entre Ríos y San Luis. A los pocos meses de asumir, fallece su vicegobernador. Y Quirós, antes de cumplir un año, fallece también en ejercicio de poder. Fue el primer caso de cefalía total por causas naturales en la historia argentina. ¿Del gobernador y del vice? No había en la Constitución provincial ¿Qué pasó? Y bueno, se eligió otro legislador y se continuó el mandato, y pocos años después se reformó la Constitución. Pero un caso muy raro, o sea, tuvimos bastante mala suerte, digamos, una vez que teníamos un gobernador con toda una vida de proteger. Con todas las... Amigo, estamos llegando al final del programa y sabemos que usted que conoce de medio, los tiempos del medio apremian. Vamos a hablar un poco de la actualidad hoy tuya, Fabián, que estuvimos con vos, gracias a una invitación que me hiciste recorriendo en este ómnibus descapotable que hay aquí en la ciudad de Colón, una empresa muy conocida, arraigada también aquí en nuestra zona, la gente de Flechabús, como nombramos, estamos acá justamente haciendo cruz, donde naciera, estamos en el estudio el 25 de mayo, y Moreno, en la casa justamente hoy le rindió homenaje de una gran historiadora como ha sido Cuca Velasco, Angélica, como decía Fabián hoy, con su hija, realmente están aquí. Con muchos trabajos inéditos todavía. Muchos trabajos de investigación que están inéditos todavía y que son una fuente muy importante para el conocimiento de la historia. Qué bueno. Después te voy a contar algo. En el final quiero preguntarte también por esto que venías haciendo, que me invitaste a este colectivo que recorre la ciudad como guía turista. ¿Qué es ser guía turista y qué es lo que se le muestra al visitante y qué es lo que más le gusta de nuestra ciudad? Bueno, uno apasionado por el pasado de la historia, he encontrado un poco en la tarea del guía una forma de juntar el vicio de hablar y contar esta historia. Sí, a veces a través de un micro o, si no, a través de caminatas. Es impresionante la cantidad de historias que uno puede contar al colonense o al turista recorriendo pocas cuadras. Uno de los circuitos que justamente este fin de semana está acompañando a unos turistas, en 8 cuadras uno lo puede contar, lo que es el origen de la ciudad, todas estas historias de Emilio Cuchón, todo lo que fue Alejo Pegueret, un hombre que viviendo en nuestra zona hizo un proyecto de constitución para Francia, o sea, ese fue nuestro primer intendente. Hablar sobre todo lo que fue la trata de personas en nuestra zona, la trata de blancas, como se decía en esa época, lo que tiene que ver con nuestro pasado, con la historia de la plaza, con estas historias de la masonería, con todo lo que es la vida de Quirós. Y la gente se interesa por conocer, o sea, es un público en particular del turista, algunos que vienen simplemente por el tema de la playa, las termas, pero hay un turismo que demanda cada vez más algunos aspectos de conocimiento sobre el pasado de la historia. Así que es muy lindo encontrarse con eso y poder captar también cuáles son los intereses del turista, como para la información que uno pueda brindarle sea adecuada o más acorde a su interés, o información o hechos que tienen que ver con nuestro pasado y que por ahí tienen vinculación con su ciudad de origen. No solamente en la ciudad, sino también se amplió el recorrido, a veces van hasta el viñedo, aquí cerca, en el Ejido de Colón. Sí, la historia de los viñedos es muy interesante,
porque los inmigrantes trajeron esa impronta de hacer sus propios vinos, algunos para el consumo propio y otros para vender. Es muy lindo ver las cartas de los inmigrantes o los colonos en esa época que querían encontrarse. Y pronto la provincia de Entre Ríos se convirtió en la cuarta productora de vinos del país. Está la ley esa del 1930. Sí, la ley de la década del 30, la ley de Justo, estableció la prohibición de la elaboración de vinos fuera de la zona de Cuyo. Pero ya había empezado a decaer la producción de vinos en nuestra provincia. Fundamentalmente porque los viñedos eran atacados por la langosta. Cosa muy rara porque cuando Crespí fue al Palacio San José a pedir autorización para que Urquiza les permitiera elaborar vinos, eligió entre las cepas que había en el palacio una cepa en particular, la Filadelfia, y la eligió porque era la que menos comían los pájaros. Claro, los pájaros se lo comían, pero la langosta sí. Entonces la población, los viñedos empezaron a ser atacados tremendamente por la langosta. La producción de los viñedos se amplió no solamente al departamento de Colón, sino también en Concordia. Hubo grandes bodegas en Concordia. Y a partir de este problema con los langostas, los productores se empezaron a reconvertir. Muchos de los grandes viñateros que había en la zona empezaron a cultivar árboles de citrus, porque no eran atacados por la langosta. Totalmente. Fabián, sería para estar ampliando, por supuesto, 2, 3, 4, 5, 10 programas, porque es una inmensidad de conocimientos, ¿no? que tiene aquí Fabián con respecto a la historia de nuestra zona y por supuesto referente justamente a nuestra ciudad. Ya en el final del programa, esta es tu cámara, Fabián. ¿Qué le decimos al colonense? ¿Mensaje final para la ciudad de Colón? Yo siempre me gusta decir, para todos también los que son colonenses por adopción, que tienen buena intención de que esto siga creciendo, pero hay muchos que a mí a veces me da no sé qué, ¿no? Contarlo acá en el programa, que vienen de afuera y que se quieren creer más papistas que el Papa. Pero bueno, eso es otro detalle. A los NIC, como digo, nacido y criado en Colonia, a la gente también con la buena intención que tiene, como el amigo aquí, que ha venido de Tari, que está ya arraigado en nuestra ciudad y ya es un colonense más, el amigo Guillermo. ¿Qué le decimos a los colonenses, Fabián? Mensaje final. Sí, yo por ahí mucho no estoy de acuerdo con los NIC, los nacidos y criados y los... Sí, no, yo lo digo despectivamente a veces cuando vienen de afuera y te dicen, no, y yo le digo, no, soy de Colón. Pero es por eso. Pero yo diferencio más entre los que están a favor de la ciudad y los que no están a favor. Sean nacidos o no nacidos, porque también tenemos en nuestra historia mucha gente que no nació en Colón y que hizo un gran aporte a la ciudad. Simplemente por ahí en que los defendemos, la ciudad, y aquellos que la atacan o hacen problemas. Rescatando esta cuestión de la historia, mucho se habla de que el conocimiento de la historia es importante para no repetir los errores. Hay una metáfora muy linda respecto a la historia y es compararla con un arco y una flecha, ¿no? En un arco uno debe tomar un impulso hacia atrás y de acuerdo a ese impulso, esa búsqueda hacia el pasado, cuanto más esfuerzo uno hace para el conocimiento del pasado, la flecha apunta hacia un futuro mucho más importante y lejano. Así que el conocimiento de la historia nos permite conocer por qué estamos donde estamos y a partir de eso definir qué camino tomar hacia el futuro. Es importante que rescatemos la historia, que reconozcamos a aquellos grandes mujeres y hombres que trabajaron en nuestra ciudad y de esa manera, en ese pasado que nos abarca a todos, podamos definir un mejor futuro para nuestra ciudad. Amigo, gracias por venir. Gracias a vos, Marcelo. Abelito y Marcelo y Guillermo que están ahí haciéndole la suya. Sí. Fabián, un gusto, un placer, como siempre decimos, nos conocemos ya de Gurice, hemos compartido por allí también año 1994 cuando se creaba acá el Observador Regional como periodista. A veces uno admira, ¿no? Por allí el costado cualitativo del flanco, como le digo yo siempre, que me gusta mucho a mí la parte de la historia. Esperemos que el programa haya sido del agrado de todos ustedes, seguramente sí. El link no le gusta Fabián, yo lo digo así por ahí, me enojo por el que ataca a Colón y que no es de Colón y que no conoce Colón, por eso lo explicó bien Fabián. Primero conocer para después definir el tema. Algunos critican a la ciudad de cómo está, pero bueno,
lo que está, como está la ciudad es una fotografía. Miremos toda la película para saber por qué estamos con esa fotografía. Sí, señor. Y ahí definamos el tema de por qué se critica. Definió bien. Fabián Marcher, con nosotros. Nuestro próximo reencuentro va a ser la semana que viene. Hasta entonces. Chao. Somos una charla en el café de cada esquina. Somos ese mate compartido en la cocina. Somos cantautores en la ducha, en la cancha y en el bar. Somos de acá. Somos el país de las 13 maravillas. Somos ese country justo al lado de la villa. Somos una infancia de pelota y figuritas y algo más. Somos de acá. Si nos visitas, te enamorarás de nuestro chamullo, industria nacional. Y si sos varón, anda con precaución. Las minas de acá explotan de verdad. Si naciste acá y cruzaste el mar, como en aquel tango siempre volverás. Y yo que en mi piel llevo tu piel porque aprendí a crecer acá, ya no me voy más, yo soy de acá. ¡Hey! Somos un buen polvo y el asado con amigos. Si la vida miente, le cantamos falta envido. Y si el río se llevó la plata, nos vamos a cartonear a orillas del mar. Somos de acá, somos de acá. Somos argentinos sin domesticar. Somos la soberbia y la chispa genial, la bandera desteñida de los locos sin atar. Y le damos palos a la argentinidad, pero la regamos del campo a la ciudad. Todas las gargantas con arena de este mar se encontrarán en la popular. Somos argentinos, luchando contra molinos, sangrando por un siglo, mal vendido, mal parido, por espejos de colores, por payasos y traidores, que se toman todo el vino, pero nunca vacaciones. Somos todo lo que fuimos, lo que no pudimos ser, el Titanic que se hundió y que de repente vuelve a aparecer. Es como un chiste de argentinos que no lo entendí muy bien. Por si acaso igual yo me río para no llorar también. ¿Sabes por qué? Por la furia, la emoción, el orgullo y el dolor de ser un argentino, uno más, igual que vos. Somos de acá, somos